Buenas tardes, compañeros. El día de hoy les vengo a hablar sobre lo que es el dolor abdominal agudo. El dolor abdominal es común y a menudo intrascendente. Sin embargo, es agudo e intenso. Casi siempre sugiere un síntoma de patología intraabdominal. Puede ser el único indicador de la necesidad de cirugía y debe ser atendido con rapidez. Como ejemplo, una irrigación intestinal interrumpida debido a una obstrucción estrangulante o una embolia arterial puede producirse una gangrena y una perforación intestinal en menos de 6 horas desde que comienzan los síntomas. El dolor abdominal preocupa particularmente en pacientes muy jóvenes o muy mayores y en aquellos con infección por VIH y que toman medicamentos inmunosupresores, incluidos los corticosteroides. Las descripciones del dolor abdominal tienen limitaciones, porque la gente reacciona de manera diferente ante el dolor. Algunos, en particular los mayores, son estoicos, mientras que otros exageran sus síntomas, como los lactantes. Los niños pequeños y algunos adultos mayores pueden tener dificultad para localizar el dolor. Sabemos que el término abdomen agudo hace referencia a signos y síntomas abdominales que de tal intensidad son tan preocupantes que exigen considerar una cirugía. ¿Qué sabemos sobre el dolor visceral? El dolor visceral se origina en las vísceras abdominales, que éstas están inervadas por fibras nerviosas autónomas y responden principalmente a sensaciones de distensión y contracción muscular, no a cortes, a roturas ni irritaciones locales. Causantes del dolor abdominal. Por lo general, el dolor visceral es vago, sordo y provoca náuseas. Está mal localizado y tiende a percibirse en zonas correspondientes al origen embrionario de la estructura afectada. Las estructuras derivadas del intestino anterior, como es el estómago, el duodeno, el hígado y el páncreas. Estas causan un dolor abdominal superior. Dolor abdominal inferior. Las derivadas del intestino medio, o sea, el intestino delgado, colon proximal y apéndice, causan dolor periumbilical. Las estructuras derivadas del intestino posterior, como el colon distal y aparato urogenital, causan dolor abdominal inferior. ¿Qué es el dolor somático? Bueno, el dolor somático se origina en el peritoneo parietal, que está inervado por nervios somáticos y responden a una irritación debida a procesos infecciosos, químicos u otros procesos inflamatorios. El dolor somático es agudo y bien localizado. El dolor referido se percibe lejos de su origen y se debe a una convergencia de fibras nerviosas en la médula espinal. Los ejemplos comunes de dolor referido son el escapular, causado por un cólico biliar, el inguinal, causado por un cólico renal, y la omalgia secundaria a sangre o infección que irrita el diafragma. Peritonitis.
¿Qué es la peritonitis? La peritonitis es la inflamación de la cavidad peritoneal. La causa más grave es la perforación del tubo digestivo, que provoca una inflamación química inmediata seguida de una infección por microorganismos intestinales. Asimismo, la peritonitis puede deberse a cualquier trastorno abdominal que cause una inflamación pronunciada. Por ejemplo, una apendicitis, una diverticulitis, una obstrucción intestinal con estrangulación, una pancreatitis, una enfermedad inflamatoria pélvica y una isquemia mesentérica. La sangre intraperitoneal de cualquier origen, como por ejemplo la ruptura de un aneurisma, un traumatismo, una cirugía, un embarazo ectópico, es irritante y causa una peritonitis. El bario provoca plastones y peritonitis grave y nunca debe administrarse a un paciente en quien se sospecha una perforación del tubo digestivo. En cambio, se pueden utilizar de forma segura en agentes de contrastes hidrosolubles. Rara vez sobrevive una peritonitis bacteriana espontánea en la cavidad peritoneal. Es infectada por bacterias de transmisión hematógena. La peritonitis bacteriana espontánea ocurre principalmente en pacientes con cirrosis y ascitis. La peritonitis causa el desplazamiento del líquido hacia la cavidad peritoneal y el intestino, lo que causa deshidratación y alteración electrolíticas graves. Rápidamente puede aparecer un síndrome de dificultad respiratoria aguda y luego puede aparecer una insuficiencia renal, una insuficiencia hepática, una coagulación intravascular y sin tratamiento la muerte puede producirse en cuestión de días. Etiología. Muchos trastornos intraabdominales causan dolor abdominal, como localización del dolor abdominal y posibles causas. Algunos son triviales, pero otros plantean una amenaza inmediata para la vida, lo que exige un diagnóstico e intervención quirúrgica rápida. Estos comprenden una ruptura de un aneurisma de la aorta abdominal, perforación visceral, isquemia mesentérica y rotura de un embarazo ectópico. Otros como por ejemplo obstrucción intestinal, apendicitis, pancreatitis aguda grave, también son graves y casi igual de urgentes. Asimismo, varios trastornos extraabdominales provocan dolor abdominal. Localización del dolor abdominal y posibles causas. Algunos ejemplos. El dolor en el cuadrante superior derecho o izquierdo puede ser por una pancreatitis, una neumonía en tubo inferior, una isquemia miocardia, una radiculitis, y el dolor en el cuadrante superior derecho puede ser por una apendicitis, una hepatitis o acceso hepático, una úlcera duodenal perforada. El dolor en el cuadrante inferior derecho puede ser por una apendicitis, una dentitis mesentérica. Otro ejemplo, el dolor en el cuadrante superior izquierdo puede ser por una gastritis, trastornos plénicos, abscesos, una ruptura. El dolor en el cuadrante inferior izquierdo puede ser por una colitis isquémica, una diverticulitis sigmoidea y el dolor en el cuadrante inferior derecho o izquierdo puede ser por una cistitis, una endometriosis, enfermedad inflamatoria intestinal, embarazo ectópico roto, torsión de un quiste ovárico o testicular. La evaluación del dolor leve e intenso sigue el mismo proceso, aunque en caso del dolor abdominal intenso
El tratamiento a veces es simultáneo o incluye una consulta temprana con un cirujano. La anamnesis y el examen físico suelen descartar todas las causas posibles, excepto unas pocas, y el diagnóstico final se conforma mediante el uso de criterios o de pruebas de laboratorio y estudios por la imagen. Siempre deben descartarse causas potencialmente fatales antes de encontrarse un diagnóstico menos grave. En pacientes muy comprometidos con dolor abdominal intenso, la medida diagnóstica más importante puede ser la exploración quirúrgica rápida. En pacientes con cuadros leves, lo mejor puede ser observación estricta y una evaluación diagnóstica. Anamnesis. Por lo general, una anamnesis exhaustiva sugiere el diagnóstico, que resulta de particular importancia la localización del dolor y sus características, los antecedentes de síntomas similares y los síntomas asociados. La anamnesis farmacológica debe incluir detalles concernientes a fármacos de venta bajo receta, así como el consumo de drogas ilícitas y el alcohol. Muchos fármacos provocan molestias digestivas. La prednisona o los inmunosupresores pueden inhibir la respuesta inflamatoria a la perforación o a la peritonitis, lo que determina menor dolor espontáneo y a la palpación o leucocitosis de lo que podríamos esperar. Los anticoagulantes pueden aumentar probabilidades de hemorragia y la formación de hematomas. El alcohol predispone a una pancreatitis. Mencionaremos los síntomas más comunes. Algunos de los síntomas pueden ser pirosis, náuseas, vómito, diarrea, estreñimiento, ictericia, hematuria, descenso de peso y moco o sangre en material fecal. Estos nos ayudarán a orientar la evaluación. Como signos de alarma, tenemos ciertos hallazgos que plantean la sospecha de una etiología más grave, como ser el dolor intenso, signos de shock, como ejemplo una taquicardia, una hipotensión, una evaporesis, confusión, signos de peritonitis y una distensión abdominal. Tratamiento. Algunos médicos consideran que aliviar el dolor antes del diagnóstico interfiere con su capacidad de evaluación. Sin embargo, en dosis moderadas de analgésicos por vía intravenosa, como el fentanilo en dosis de 50 a 100 microgramos, la morfina en dosis de 4 a 6 miligramos, no afectan los signos peritoneales y al disminuir la ansiedad y el malestar, suelen facilitar lo que es la exploración. Este es el fin de mi presentación. Espero les haya gustado y les sirva como estudio. Muchas gracias por su atención y pasen un buen día.